Trabajadores repudiaron a Dina en el Congreso. Oportunistas aprovecharon el paro nacional. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, el día de hoy se realizó el paro nacional contra la dictadura. Trabajadores de distintas regiones del país se movilizaron para mostrar su rechazo a Dina Boluarte, al Congreso, pero no faltaron los oportunistas que buscaron sacar provecho de esta situación para lanzar su candidatura, para buscar algún tipo de beneficio político con su exposición en las calles. Estoy hablando de gente oportunista que en su momento jugaba en pared con el Congreso de la República para atacar a Pedro Castillo y que incluso, ¿no?, pidieron echar a Pedro Castillo, que acusaron de golpista a Pedro Castillo, que acusaron a Pedro Castillo de querer imponer una dictadura, que avalaron la vacancia ilegal de Pedro Castillo y que legitimaron, ¿no?, el golpe de Estado que llevó a Dina Boluarte a usurpar la presidencia. ¿A quiénes me refiero? Bueno, a la gente de Nuevo Perú. Verónica Mendoza estuvo el día de ayer en el paro nacional. Me refiero a Martín Vizcarra, que estuvo también con su partido político, Perú Primero, y ellos, en su momento, como dije, ¿no?, jugaron en pared con el Congreso, atacando a Pedro Castillo, diciendo primero que Castillo, ¿no?, y el Congreso eran lo mismo. Verónica Mendoza, ¿no?, que había sido aliada de Pedro Castillo, después lo acusa de traidor y dice que Castillo y el Congreso son lo mismo. La misma posición que tenía Vizcarra y la misma posición que inició Sagasti, porque Sagasti fue el que inició con esa posición de decir que Castillo y el Congreso eran lo mismo. La posición de la centro derecha, detrás de la cual se alineó, ¿no?, obviamente Vizcarra, que es de la misma línea política de Sagasti, pero increíblemente los sectores de la izquierda. Ellos que tanto se llenan la boca de que dicen que están del lado del pueblo, pusieron a Pedro Castillo, elegido por el pueblo, al mismo nivel de un Congreso que buscaba derrocar a Pedro Castillo y aplastar la voluntad popular que lo había elegido presidente. Esta izquierda le hizo el juego a la centro derecha, a Sagasti, que fue quien inició esta política de poner a Castillo al Congreso al mismo nivel, y a Vizcarra, que también defendía esta posición. Entonces, después, cuando llegó el 7 de diciembre, este sector de la centro derecha, ¿no?, junto con la ultraderecha, usaron como excusa el discurso de Pedro Castillo, la lectura de su discurso donde decía que iba a disolver el Congreso, ¿no?, para acusarlo de un golpe de Estado que no había perpetrado, que solamente había leído un discurso. Pero la centro derecha, Sagasti y Vizcarra, se unieron a la ultraderecha, pero también a la izquierda, para todos tumbar a Pedro Castillo. Verónica Mendoza repudió a Pedro Castillo el 7 de diciembre y pidió echarlo, acusándolo de golpista, de que quería convertirse en un dictador. Lo mismo Vizcarra. Y los congresistas que ingresaron por Juntos por el Perú, que después cambiaron el nombre, Cambio Democrático, en el Parlamento, en su bancada, votaron con la gente de Perú Libre, con los serronistas, ¿no?, junto con el Partido Morado, el Partido de Sagasti, con el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, la ultraderecha, con César Acuña, con todos esos partidos reaccionarios para vacar ilegalmente a Pedro Castillo y poner a Dina Boluarte a usurpar el poder. E incluso Verónica Mendoza pedía sostener a Dina Boluarte en los primeros meses de la dictadura, a pesar de que ya había muerto. Y envió una carta al Grupo de Puebla, ¿no?, que agrupa a distintos líderes y organizaciones de izquierda progresistas a nivel internacional. Les pedía que no defendieran a Pedro Castillo y que reconocieran a Dina Boluarte como presidenta del Perú. Imagínense, pedía reconocer, ¿no?, la usurpación de Dina Boluarte después de los primeros muertos, después de los primeros asesinados, porque fueron asesinados. Ni hablar de Vizcarra, que en ese momento no hablaba de echar a Dina Boluarte, ni al Congreso. Ellos no estuvieron cuando el pueblo, ¿no?, salió en las calles a protagonizar una insurgencia contra la dictadura que se había instalado. Y más bien, al ver que Dina Boluarte no quiso apoyarse en el sector de la centro derecha para gobernar, en el sector de la derecha liberal, en ese sector que muchos llaman caviares, donde está
sectores liberales y también sectores que se dicen de izquierda, que son progresistas, ¿no? Bueno, al no respaldarse en ese sector, ¿no?, de la derecha liberal, a los cuales el progresismo, la izquierda limeña le hace el juego, entonces recién ahí es que esta centro derecha, al ver que Dina Boluarte prefiere respaldarse en el sector conservador de la derecha, lo que ya se llama derecha bruta, derechorada, lo que se llama ultraderecha, es decir, cuando ven que Dina Boluarte decide por irse con el fujimorismo y sus satélites, recién ahí levanta la voz la centro derecha, recién ahí empiezan la crítica. Obviamente siguen reconociendo a Dina Boluarte como presidenta, es decir, no la consideran usurpadora, no condenan la vacancia ilegal de Pedro Castillo porque ellos apoyaron ese golpe de Estado. Pero empiezan a criticar los ataques a la Junta Nacional de Justicia de parte del Congreso, empiezan a criticar la actitud de Dina Boluarte frente a la denuncia de corrupción, y cuando levanta la voz, recién Verónica Mendoza llama a la insurgencia. Es decir, una vez la centro derecha levanta la voz, ella le hace el juego a la centro derecha. Ella no sigue, ¿no?, la lucha del pueblo, porque si no, hubiese apoyado la insurgencia que se dio en los primeros meses contra la dictadura. Entonces, estos oportunistas, como Vizcarra, como Verónica Mendoza, estuvieron en el paro nacional para buscar provecho político. Encima Vizcarra, en pleno paro nacional de repudio a la dictadura, de repudio a Dina Boluarte y al Congreso Humano del Fujimorismo, defiende la postulación de Alberto Fujimori. Dijo que él estaba de acuerdo con que postule Fujimori. Se dan cuenta cómo esta gente no está del lado del pueblo. De hecho, Vizcarra fue a lanzar su candidatura prácticamente. Y la CGTP, ¿no?, también jugó un rol oportunista en su momento, porque la CGTP avaló el golpe de Estado contra Pedro Castillo, fue a saludar a Dina Boluarte, y no estuvieron a la vanguardia de la lucha. Después de ver que el pueblo había estallado y estaba en insurgencia, ¿no?, tardíamente convocó a un paro nacional, y después, el mismo día del paro, me acuerdo, que fueron a hablar con representantes del gobierno y fueron repudiados en las calles por los trabajadores. Y ahora convocaron a un nuevo paro, ¿no?, porque saben de que el pueblo repudia la dictadura, pero obviamente quieren contener la movilización. Entonces, quieren poner un freno, ¿no?, a la lucha del pueblo, y por eso convocan a un paro que, por cierto, ¿no?, estos dirigentes de la CGTP tampoco han planteado, ¿no?, un cambio radical. Piden solamente el aumento del salario mínimo, pero no exige, ¿no?, la cambio de la Constitución, no exigen la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque obviamente quieren sacar de lado estas consignas que ha levantado el pueblo en las calles cuando se ha movilizado en los primeros meses de la dictadura, incluso en el gobierno de Pedro Castillo, exigiendo a Pedro Castillo de que convocara a una asamblea constituyente para cambiar la constitución fujimorista. Bueno, la CGTP quiere apartar estas consignas porque quiere hacer una convocatoria amplia, porque quiere marchar con Vizcarra y con gente que, repito, en su momento jugó un rol golpista, y que ahora Vizcarra descaradamente en una marcha donde se repudia el fujimorismo defiende la candidatura de Alberto Fujimori. Entonces, el movimiento obrero no tiene en estos momentos una dirección revolucionaria, ¿no? La CGTP juega un rol oportunista, ¿no?, y llama a los trabajadores a movilizarse con estos sectores de la izquierda que jugaron un papel golpista con gente de la centro derecha como Vizcarra, pero los trabajadores tampoco, ¿no? Se han dado cuenta de esto, porque no vimos que los repudiaran en las calles, que era lo que correspondía. Todos ellos tenían que haber sido repudiados en las calles. Entonces los trabajadores tienen que analizar bien, ¿no?, quiénes están del lado de la lucha del pueblo. Los trabajadores tienen que movilizarse con aquellos que se movilizaron y se declararon en insurgencia a partir del 7 de diciembre. Los trabajadores tienen que repudiar a aquellos que se están aprovechando de la lucha para querer exponerse políticamente y sacar algún tipo de provecho de cara a las elecciones. Entonces,
Esto es en lo que deben reflexionar los trabajadores que se han movilizado el día de ayer y esperemos, ¿no?, de que haya pues un análisis que llegue al pueblo a marchar solamente con aquellos que representan sus intereses de clase. Es decir, los trabajadores deben organizarse ellos mismos y luchar, ¿no?, sin tener ningún tipo de alianzas con sectores, ¿no?, de la centro derecha e incluso de esta izquierda que, repito, juega un rol golpista y que, al igual que la CGTP, quiere contener la lucha del pueblo en su exigencia de que se realicen grandes transformaciones, porque no solamente se exige que se vaya a inaugurar el Congreso, lo que piden los trabajadores son grandes transformaciones para construir una sociedad más justa. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal y en la descripción dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.